Federico vino al mundo en Orihuela del Tremedal, Teruel, un 15 de septiembre de 1951. Fue el primero de 3 hermanos, hijo de un zapatero y alcalde del pueblo y de la maestra. Desde muy pequeño sus padres le inculcaron una máxima, primero estudiar, después todo lo demás, que marcaría toda su vida. Quiero ir a tu infancia y hay un poema tuyo que me ha encantado que dice: pasa un muchacho, no volverá a ser niño, cruza corriendo el puente como sabiendo a dónde va. ¿Cómo recuerdas la infancia por las calles de tu pueblo, de Orihuela del Tremedal? ¿Cómo era ese niño? Pues ese niño que es, lo estoy viendo desde la casa en mi pueblo, en mi piso, que es arriba, tiene una ventana que se ve muy bien todo el valle, hasta Orea y hasta Guadalajara, y está hecho, ese libro de haikus está hecho en una época de nieve, muy concentrado, porque hay algunos que aprovecho y tal, pero están hechos ahí. Y por la noche pasaban los trabajadores de los aserraderos, que echaban unas horas y solo había una luz amarilla, y yo los veía pasar por el puente, que ya iban a casa a cenar a las 9, que era cuando también cenábamos en casa. Y entonces a mí, aquello me parecía enigmático, los tíos con la gorra se iban, un silencio, solo sonaba la nieve, ¿no? ¿Y cómo pues, era hombre, el día a día? Pues el día a día era, desde niño yo tenía que hacer, mi padre por el lado nacional y mi madre por el lado republicano no habían podido hacer lo que hubieran querido hacer. Muertos en el caso de mi padre, purgados en el caso de mi abuelo, el padre de mi madre. Entonces, a mí me transmitieron mis padres que tenía que estudiar, hacer lo que ellos por la guerra y tal no habían podido hacer, y mi obligación era estudiar. Entonces yo quería estudiar cuanto antes, para decirles, papá, mamá, ya he estudiado. Y eso ha marcado toda mi vida. Y entonces ese año salió el Patronato de Igualdad de Oportunidades, las becas rurales llamadas, cuyo eslogan era que ninguna inteligencia se pierda por falta de medios. Entonces nos presentamos de cada pueblo, pues todos los que veían los maestros que podían aprobar. Yo aprobé y en septiembre yo ya estaba camino de Teruel, con 10 años que los cumplí ya en el colegio. Estaba muy acompañado y además eso es mérito de mi madre, con una gran seguridad en mí mismo, es decir, hay un poema precioso que, hacer, sí, que habla de las madres, de hecho, que dice: como una madre que dejara la luz del pasillo encendida, la luna llena esta noche. Me parece hermoso. Mira, como no está que mal, no es está hermoso, mal. es de pronto, ¿no? Como yo es que me olvido de lo que escribo. Bueno, es que yo estoy realmente fascinada con tus poesías. En 1971, Federico se trasladó a Barcelona a estudiar filología española, aunque también se formaría en otras disciplinas, como el psicoanálisis. En aquellos años, la capital condal vivía un momento de plena efervescencia cultural y política. Se marchó a Barcelona voluntariamente porque en aquel entonces, culturalmente, Barcelona estaba aquí y Madrid estaba aquí, y luego, ¡pumba!, se pegó el cambio. Se creó una conciencia de rebeldía que coincidió además incluso con influencias europeas. No olvidemos que el mayo del 68 llegó más tarde a España, pero llegó también. Se aglutinaba en torno a un grupo de personas que circulábamos mucho por la Rambla y teníamos casi una especie de lugar de reunión que era la ópera, el café de la ópera. Entonces Barcelona era una maravilla en ese sentido, porque donde quiera que ibas encontrabas eco a esas inquietudes, empezando por la pintura, con la pintura de vanguardia, con todos los amigos, con Broto, aragoneses muchos, Javier Rubio. Después eran unos apasionados del cine. La Filmoteca de Barcelona cumplió una misión extraordinaria. Aparte del cine y la pintura, el pensamiento como tal, y todo ello con un intento de proyección política. En eso Federico era absolutamente un líder, ¿no? Y es verdad que esos años fueron también felicísimos para mí. Con Gonzalo Tena hay una foto que estamos los dos como de marcianos, con 2 Vespas de segunda mano que nos compramos, y recorríamos España, íbamos al Festival de Cine de San Sebastián a ver a Fritz Lang. Era una vida muy pobre, pero muy feliz. Y con Broto, con el pintor, con Gonzalo Tena, el pintor, con Javier Rubio también,
crea el grupo Trama, al que yo también me incorporo y tal. Yo no pintaba, pero hacía los catálogos y estas cosas. Todo el nacimiento del mundo gay, con Ángel Ocaña, todas las locas de Barcelona. Eso lo viviste en primera línea. Pero estaba allí y nos pasamos el día o en la Filmoteca o en el café de la ópera o por allí. Bueno, ahí surgió todo ese ahí movimiento surge gay, todo, claro. que luego se lo han cargado los LGTBIHIJK. Pero era una época en que tú además descubrías que, por ejemplo, la educación que sin decir nos habían transmitido en Teruel, una educación tolerante sin servilismo. Pues ahí estaban. Yo sí que hay un momento que le pregunto mucho por determinado momento de su vida en Barcelona, cuando compartía vida con Ocaña, con Cardín, que a mí Cardín es una persona que me interesa muchísimo y no la conocía, Ocaña tampoco, pero he conocido a Nazario, quiero decir, de alguna manera sí he conocido a parte de ese mundo, pero Cardín no, entonces yo le pregunto, él me cuenta anécdotas. Claro, que es que con Federico puedes hablar de todo, del pop francés, del cine español, del cine español antiguo, del nuevo no puedes hablar mucho, todo hay que decirlo, no. ¿Y había mucha mezcla ideológica en ese momento? Totalmente, ahí es que no había censura ideológica y tenías comunistas desorejados, falangistas por desorejar, liberales que veníamos rebotados de todos los sitios, pero lo mismo escuchábamos a los Sex Pistols que a Leo Dan, o sea, porque era así. Y en Barcelona había creado Diván, la revista es una revista de toda la gente que veníamos de la izquierda y evolucionamos hacia el liberalismo. Ahí está Trapiello, ahí está Ullán, está Juan Manuel Bonet, pero contando con los abuelos, Bergamín, Rosa Chacel, Jiménez Caballero. Y las mujeres de plata de las que nadie habla, como Rosa Chacel, bueno, Concha Rosa, Méndez, que María fue Teresa León. muy amiga mía, y me leí todo lo de Rosa Chacel, me pareció, es la mejor escritora del siglo XX, pero bueno. La revista de Igual, sobre todo, pues, claro, es una referencia hoy absoluta para entender el pensamiento crítico de la literatura y el pensamiento al que se unió, curiosamente, otra disciplina que hoy puede chocar mucho, que era el psicoanálisis. Hicimos un libro que se llamaba La revolución teórica de la pornografía. Exactamente qué es lo que diferencia el porno de otras cosas. Y entonces todo es, digamos, un delirio y tal. Y además la portada la hice yo. Sacamos el libro y no aparece en las librerías. En los sex shops, se vendía en los sex shops. El que creía que compraba un libro guarro, llevaba un rollo patatero con Lacan, Freud y tal. Pero en Barcelona no todo fueron clases, libros y estudios. Fíjense bien, porque en este banco de la universidad conoció a la mujer que le iba a acompañar toda su vida. Siempre estábamos en huelga política y tal, y entonces en el patio empezamos a ver chicas, y yo veo una, madre mía, mallorquina, que lleva un pañuelito amarillo y tal, y llevamos, pues ella no quiere que lo diga, pero desde entonces. De hecho, hay un poema precioso que escribes que dice: se va el sol, pienso en las mujeres que no tuve o no me tuvieron, cruza el cielo un vencejo perdido en el otoño. Ahí se habla de lo romántico que eras. Bueno, y yo soy, pero me lo tengo que guardar, si no me perdería el respeto. Federico militaba entonces en Bandera Roja, organización comunista de tendencia maoísta. Y en 1976 le surgió una oportunidad que no pudo rechazar: viajar a la China de Mao durante un mes y visitar un campo de reeducación con la revolución cultural a punto de pasar a la historia. En Barcelona fue así. Empezamos a escribir y a hacer todo el tránsito ideológico hasta que al final yo viajo en el 76 yo viajo a China. Porque realmente, claro, estás muy interesado en el movimiento comunista. Bueno, es que yo empiezo, porque la Bordeta era un rojo, como Sánchez y tal y cual, pero yo siempre me he tomado en serio, soy de una generación que lee las cosas. Entonces me zampé todo Marx, todo Engels, todo lo que había que zamparse, más psicoanálisis, porque en Barcelona empezamos a estudiar con Óscar Masote, estudié 3 años psicoanálisis, hasta que un día leo El archipiélago Gulag.
Y digo, vamos a ver, solo hay dos posibilidades. O esto es verdad, y el comunismo es la mayor hijoputez que se ha hecho en la historia de la humanidad, o no. Y entonces surge la ocasión, en el 76, de que estaban en plena revolución cultural y pensaban que España, la transición, había muerto Franco, pero no había democracia aún, como el 75 hasta el 77. Las elecciones era una situación rara, había sido la revolución de Portugal 2 años antes. Entonces nos invitan a 100 estudiantes universitarios y tal, que hemos antifranquistas y tal, a ir a China por muy buen precio y pasar un mes allí. Entonces allí fuimos a lo que era una granja de reeducación, decían, un campo de concentración para hijos de los cuadros. Y eso lo he contado en la memoria del comunismo. Entonces hay una chica que sabía algo de español, porque su padre había estado en la guerra con Chu Enlai, aquí. Y entonces cantaba, Puente de los franceses, Puente de los franceses. Yo me quedé atónito. Claro, como ya había leído a Solzhenitsyn, digo, esta chica mañana puede estar fusilada. Que dice, si pudiera casarme con ella para sacarla de aquí, no lo dudaba. Pero claro, no había manera. Y allí vimos todo, vimos hasta maniobras militares, todo el trabajo de la gente, esclavizados hasta un extremo inimaginable. Y entonces, claro, yo salí, me juré en la muralla china que dedicaría mi vida a luchar contra el comunismo, porque eso era la mayor estafa que me había pasado a mí, les pasaba a otros. ¿Empiezas con el Partido Socialista? Yo me doy cuenta de que en Barcelona está en marcha un proceso totalitario por una razón. Fui al primer congreso de cultura catalana en Barcelona, era clandestino, pero vamos, los antifranquistas. Yo estaba entonces en el entorno del PSUC, que era el PC, pues no existía el PC. Si venías del PC o sus áreas, pues tenías que entrar en el PSUC. Entonces se levanta en aquella cosa un tío de comisiones que pide perdón por hablar en español, castellano, dice. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que yo tengo que pedir perdón por hablar en mi idioma, que además es el idioma mayoritario en Cataluña. ¿Esto qué coño es? Pues no es exactamente lo que ha venido después. Y digo, esto nos lleva a la dictadura, lo que llamo Tarradellas la dictadura blanca. Sí. Después. Entonces aquí tenemos que hacer algo. Es decir, un partido de centro-izquierda que junte a toda la gente, sobre todo de origen aragonés y andaluz, que eran los mayoritarios, que estaban en UCD, además había dos grupos muy fuertes, Unión Aragonesa y Unión Andaluza, presentarnos a las elecciones. Y que haya un partido, ya con Pujol, que se veía venir que iba a ganar, que defienda los derechos de los castellano hablantes. Y escribo un libro, que es Lo que queda de España, que entonces yo había empezado a escribir en El País, que lo sacan un domingo, que tenía 1 millón de ejemplares a doble página. El catalanismo empezó a enseñar la pata de lo que era totalmente a raíz del libro de Federico. PJ Topo era la revista más importante de la izquierda de toda España, una difusión tremenda, el viejo Topo le dieron el premio. Y no se lo quisieron publicar. Creíamos que desde el punto de vista de la izquierda aquello chirriaba por todos los lados y no se sostenía, ¿no? Entonces era necesario denunciarlo. Y se nos ocurrió hacer un manifiesto. Bien, yo lo redacté, casi de debajo de las piedras el manifiesto empezó a circular por todos los colegios, institutos y por todos los sitios. Lo que más nos llamó la atención es que incluso en SEAT, la fábrica SEAT, prototipo de la lucha antifranquista, obrera, en todo, nos llegó un día 2000 y pico firmas. Claro, entonces empezó Terra Lliure a tener ya una presencia potente de atentados y de asesinatos como el de Bultó y otros, y ya aquello empezaba a preocuparnos, ¿no? Entonces, Santiago Trancón, que era del PSOE, que era compañero mío del instituto, hemos preparado un manifiesto y ¿lo quieres firmar? Digo, bueno, ya sabes que estamos aquí, y lo firmé, no sé, el segundo o el tercero. Y empieza a haber llamadas y tal. Y entonces, un día me dice mi mujer, oye, ¿a ti te han amenazado, te han hecho algo y no me dices nada? Digo, vamos a ver, yo muy chulo. Digo, a mí se me llevan por delante, pero no me amenazan. Pues estaba Terra Lliure en ese momento. Al día siguiente me secuestran, me pega un tiro en la rodilla y tal, y salgo de... Que además no ibas solo, ¿no? No, pero gracias a la chica con que iba, que se pudo desatar,
me pudo desatar a mí. Y entonces esas cosas de la vida, pues es que yo he tenido bastante suerte en la vida, en las aventuras en que me he metido, porque pasaba era las afueras de Barcelona, pero pasaba un coche de la policía cuando ya se pudo desatar. A Federico lo secuestraron por la noche en el coche que iba con una compañera, casi todas las veces venía conmigo en el coche, fue pura casualidad que no nos secuestraran a los dos. Le secuestraron con él y luego, bueno, ya lo ha contado él muy brutalmente, sobre todo con qué sadismo, le disparan en la rodilla y lo dejan en descampado por ahí perdido, que se pudo morir desangrado, no tiene la fortuna de que la compañera pues logra parar una patrulla de la policía municipal y lo socorren inmediatamente, ¿no? Fue un impacto tremendo, ¿no? Pero de realismo puro, decir, hemos tocado algo serio. La verdad que me conmocionó bastante, porque si hay algo alejado del terrorismo es Federico Jiménez de los Santos. Y podemos mirar a ver quiénes rechazaron con argumentos sólidos democráticos aquel atentado. Poquísima gente. Pero eso revelaba la entraña profunda, insisto, de lo que entonces se llamó catalanismo, que era un encubrimiento del nacionalismo y el independentismo en último término. No hice terapia, que tendría que haberla hecho. De hecho, se la recomendaste a Aznar, ¿no? Años Sí, más señor, tarde, con su atentado. Exactamente, porque yo le vi, digo, no te creas que por la euforia de haber salido no estás herido. No estás herido a donde sea, no, estás herido aquí. Y eso el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que estás mal. Y yo perdí un poco de tiempo. Pido una excedencia y empiezo con el periodismo. Entonces les gusta a los de ABC. Ansón le había encargado reflotar aquello, crear lo que luego llama él el verdadero ABC. Entonces el primer intento lo frenan llevándoseme a Cambio 16. Eso es. Federico tuvo sus años, primero de pertenecer a esta gran masa de luchar contra la dictadura, luego de radicalizarse y ser un activista o un militante de izquierdas, y después yo creo que él ha seguido el recorrido que conviene a un hombre inteligente que ha ido viendo cómo el país iba cayendo en diferentes fosas, digamos.